¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Luisky Channel y hoy vamos a hablar sobre un documento de Milton William Cooper que habla sobre Majestic 12, lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, y que habla de la unión o de los pactos y la aparición de los extraterrestres en Estados Unidos y de los pactos que llevaron a cabo entre ellos. Voy a intentar resumirlo lo máximo posible. Entre 1947 y diciembre de 1952, no menos de 16 ingenios espaciales se estrellaron o tuvieron que efectuar un aterrizaje de emergencia en Estados Unidos, en México y en Noruega. De los cuales se encontraron 65 extraterrestres muertos y un superviviente, que fue automáticamente, de momento, ocultado, ¿no? Digamos que después, en otra oleada de ingenios espaciales, de naves extraterrestres que cayeron, se llevó una gran sorpresa al ver que en una de las naves estaba llena de restos humanos. Esto fue algo que hizo en su día un pavor increíble entre los científicos, y entonces llevar esto a que fuera un secreto más importante que el de la bomba atómica, el proyecto Manhattan, ¿no? Figurando como uno de los mejores secretos de la historia, ¿no? Durante los primeros años, la Fuerza Aérea y la CIA fueron los organismos que ejercieron en exclusivo el control del velo de silencio sobre los extraterrestres. Se crearon diversos consejos, libros, informes, como el Blue Book, el Yellow Book, diversos. Por ejemplo, el Yellow Book era la información que se extrajo al controlar al extraterrestre que había sobrevivido. Se llamó EVE, que significa, un momentito que me vaya a esa parte, Extraterrestrial Biological Entity, entidad biológica extraterrestre. Este extraterrestre, cuando se le preguntaba, solía mentir, y cuando se le preguntaba algo que no quería responder, simplemente se callaba. Pero a partir del segundo año de cautiverio empezó a colaborar más, y todo lo que dijo y que era interesante, pues se le llamó el libro amarillo, donde se le metió. Luego enfermó y se llamó a un tal doctor Guillermo Mendoza, que era un botánico, ya que este ser parecía que se alimentaba igual que las plantas. Se creó la NSA, la cual era una agencia que en su germen era para la comunicación extraterrestre. Era su primera función principal. Y luego, cuando todo esto en época de Eisenhower, cuando llegó todo esto en época de Truman, luego llegó Eisenhower y siguieron cayendo justamente en Estados Unidos más ingenios espaciales, y entonces se creó el Majestic 12, que fue un consejo para llevar a cabo todo el control de estos sucesos e intentar llevar el velo de silencio sobre esto, ¿no? El presidente Eisenhower se reunió con los extraterrestres y firmó un acuerdo formal entre la nación extraterrestres y los Estados Unidos de América. Se recibió al primer diplomático extraterrestre del universo, un tal excelentísimo señor plenipotenciario Krill, y
Los aterrizajes y encuentros fueron filmados y se dice que las películas aún existen. Los extraterrestres y los humanos crearon unas bases subterráneas, las dams, unas bases que estaban comunicadas por túneles, también se dicen, donde trabajarían y donde los humanos trabajarían con la tecnología extraterrestre y los extraterrestres trabajarían con la genética humana. Pero ninguno de ellos pues se molestarían entre ellos o tendrían interferencias entre sus trabajos, ¿no? Pero llegó un momento en el cual empezó la cosa a haber decepciones. En 1955 se hizo evidente que los extraterrestres engañaban a Eisenhower y que incumplían el acuerdo suscrito. Se descubrieron cadáveres de personas y de animales mutilados y se comenzó a sospechar que los extraterrestres no facilitaban al Majestic 12 la lista completa de sus contactos y secuestros de personas, y se temía que todas las personas secuestradas para abducciones no habían sido devueltas. Asimismo, se creía que estaban colaborando con el enemigo en aquella época de la Guerra Fría, con la Unión Soviética. Y nada, lo que cuenta es que los extraterrestres se dedicaban a la experimentación genética con humanos y especialmente en secreciones glandulares de sangre. Entonces llegó un momento en el cual los humanos ya estaban pensando en deshacerse de los extraterrestres y buscando dos armas llamadas Joshua y Excalibur para cargarse a los extraterrestres. Una de ellas, Excalibur, por ejemplo, entraba dentro del búnker, horadaba y hacía explotar una bomba atómica en el búnker en las bases subterráneas de los extraterrestres. Luego, más tarde, en 1957 hubo un simposium a la que asistieron los científicos más importantes de la Tierra de la época, y llegaron a la conclusión de que hacia el final de este siglo, del 2000, el planeta se autodestruiría por la superpoblación y la explotación abusiva de la Tierra si antes no recibíamos la ayuda de Dios o de los extraterrestres. Así que se hicieron tres alternativas. La primera alternativa era una solución de ojivas nucleares que debían abrir en la estratosfera agujeros por los cuales el calor acumulado y la contaminación debía escapar al espacio, y que se debía convertir el funcionamiento de la Tierra para la explotación actual de la Tierra en una operación de protección del planeta. Esto se desechó. La alternativa 2 proponía la construcción de una amplia red de ciudades subterráneas enlazada por túneles, en las cuales una muestra de todas las culturas y de todas las profesiones podría sobrevivir y permitir la supervivencia de la raza humana. Y el resto fuera, se queda arriba viviendo como fuera. Y en la alternativa número 3, utilizando la tecnología extraterrestre, se harían colonias de humanos en otros planetas. La primera meta sería Adán, la Luna, y luego Marte, llamada Eva. Y ahí es donde empezó el programa. Ya lo veréis en el documento que os voy a dejar. El verdadero programa espacial, que fue notablemente incrementado por Kennedy, el cual pues era para todo esto. Y hablando del asesinato de Kennedy, y que podía tener algún, digamos que,
relación con todo el tema este de los extraterrestres, ¿no? Incluso la dimisión de Nixon podía tener... y la creación de campos de concentración en Estados Unidos. Las conclusiones es que somos gobernados por una potente organización integrada por humanos y extraterrestres que pretenden esclavizar la parte humana de la raza humana. Y debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar esto. La potencia extraterrestre ha manipulado y abusado del gobierno con el fin de esclavizar o destruir a la raza humana, y nos están pasando una cosa que desafía nuestra imaginación. Debemos esforzarnos para conocer los hechos y la verdad para actuar en consecuencia. Esto decía William Milton Cooper el 23 de mayo del 89. Milton William Cooper, el 28 de junio del 2001, transmitiendo a través de la radio, dijo que Estados Unidos debía prepararse para un ataque del cual sería culpado Osama Bin Laden y que en realidad sería orquestado por el mismo gobierno. El 5 de noviembre la policía decidió arrestarlo porque dice que estaba armado, que no sé qué, y un policía lo disparó en la reyerta cuando lo estaban deteniendo y total, murió. Milton William Cooper pues parecía que tenía un conocimiento extra y había trabajado en el gobierno y se había enterado de muchas cosas que a lo mejor era incómodo que se supiera. Yo lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Espero que os haya gustado este episodio. Y nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estéis. Y hasta luego. Os dejo aquí suscribirse y un vídeo. Hasta luego, adiós.